¿Lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor. Partieron del monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó por causa del camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente en Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Tengamos un pequeño momento de oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú, Señor, seas hablándonos el día de hoy a través de este texto. Que tu Espíritu Santo pueda ablandar nuestros corazones y que podamos, Señor, aprender y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay miles de edificios, hay miles de logos, de marca, de ropa y vehículos que llevan grabado una insignia en particular, que es esta, no, la anterior, esa insignia. Es una serpiente enrollada en un báculo y se conoce como la vara de Esculapio. Lo utiliza tradicionalmente todas las organizaciones que se asocian con la medicina. Lo utiliza, por ejemplo, la OMS en el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Lo utiliza el Colegio Médico de Chile. Lo han utilizado los cuerpos de medicina de Alemania, de Reino Unido, de México. O sea, en muchas partes del mundo se ha utilizado este signo. Y la historia detrás de este símbolo es bastante amplia. Tiene algunos orígenes en epopeyas griegas de hace más de 3.000 años atrás, pero también es notorio considerar que hace referencia precisamente a la historia que acabamos de leer. Y es correcto preguntarnos por qué esta insignia se asoció a la medicina. ¿Qué tiene que ver una serpiente? ¿Por qué una serpiente enrollada en un báculo, en este asta, en el poste, llegó a ser conocido casi como de forma universal, como un signo de sanidad? Y para poder responder esta pregunta vamos a examinar la primera parte del final de Números. Bueno, el final de Números tiene 15 capítulos más o menos, pero acá empieza la última parte del libro de Números. Y obviamente es una historia de sanación. Hay una enfermedad que necesita ser curada, hay una cura y hay también una forma de tomar la cura. Así que el texto nos enseña por lo menos 4 cosas. La enfermedad, la seriedad de la enfermedad, cuál es su naturaleza, cuál es la cura y cuál es la forma de tomar la cura. Todo eso en este pasaje extraño, un poco oscuro, un poco confuso, pero al final muy, muy revelador. Para ponernos en contexto, hermanos, aquí estamos nos encontramos con el pueblo de Israel luego de que salió de la tierra de Egipto en medio de su vagabundeo de 40 años por el desierto. El Señor había sacado ya a su pueblo de la esclavitud de Egipto con plagas, con grandes prodigios, grandes milagros y señales. El pueblo había podido experimentar todo eso. Pero a lo largo de esta historia vemos como una y otra vez el pueblo de Israel se rebela contra Moisés y contra Dios y olvidan cómo el Señor los sacó de Egipto y de cómo el Señor les promete cosas y ellos dudan si el Señor va a cumplir esas promesas. O sea que en resumen todo el relato entre Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio nos cuenta cómo los israelitas siempre se enfrentan a la fidelidad de Dios y vemos una y otra vez la misericordia y el amor de Dios respondiendo incluso a esa infidelidad de parte del pueblo. Y aquí el pueblo vemos que comienza a quejarse contra Dios, comienza a imputar cosas malas a Dios, comienza a quejarse y a reclamar de la forma en que Dios los estaba tratando. Y Dios les contesta enviándoles una plaga de serpientes venenosas que si los mordían se morían. Entonces al mirar esta historia hay algo que no parece tener mucho sentido, porque si tanto los amaba Dios,
¿No parece un castigo un poco desproporcionado? Que si no sé, se equivocan, se quejan y la respuesta de Dios es que le envía una enfermedad mortal. ¿No parece un poco exagerado? ¿No hace ver a Dios como un Dios vengativo? O quizá caprichoso porque después el pueblo le pide que lo sane y el Señor dice, bueno, lo sano. O irónico porque aparte la forma en que tenían que ser curados era mirar algo que era precisamente lo que los estaba matando. Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué onda con esta historia de la serpiente? Al leer varios comentarios sobre esta historia, algo que parecen tener en común es que los eruditos piensan que la forma en que está contada esta historia está relatada de tal manera que podemos ver la seriedad de la enfermedad relacionada con la misma escritura. Y también podemos ver cuál es la naturaleza de esta enfermedad. Y hermano, es inevitable pensar lo que está pasando en la guerra en el Medio Oriente. Ya lo mencionó hoy día el hermano Pablo. La semana antepasada creo que hablaba con mi suegro precisamente sobre estas cosas y es increíble, realmente espantosas las cosas que podemos hacer en tiempos de guerra. El primer ataque de los terroristas de Hamás fue horrible. Mientras lanzaban cohetes de forma simultánea, atacaban, entraron por tierra, mar y aire. Los terroristas perpetraron masacres en varios kibutz, en un festival de música también, torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas, entre ellos niños y ancianas, mujeres, extranjeras. Y por su parte Israel contestaba bombardeando la franja de Gaza, que era el lugar donde se escondían estos terroristas, pero se escondían entre medio de su gente, entre medio de prácticamente como usándolos de escudo humano, pero los bombardeos lo hacían igual. Y así se ha derramado sangre inocente de miles de personas. ¿Y a qué voy con todo esto? Ha habido un derramamiento de sangre inocente, ha habido una violación flagrante de los derechos humanos, crímenes de guerra, acciones incomprensibles. Y todos estos acontecimientos y otros similares a lo largo de la historia han llevado a replantear la visión optimista que tenían algunos pensadores antes de la Segunda Guerra Mundial sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, Rousseau, un filósofo, sostenía la idea de que los seres humanos tenían una naturaleza intrínsecamente buena y que la sociedad y las instituciones eran los que los hacían, los que eran responsables de corromperlos. Y a esto le llamaba el buen salvaje. Históricamente se ha argumentado que los males de la sociedad, como guerras, como crímenes, se deben principalmente a condiciones sociales desfavorables y a educación deficiente. Pero, sin embargo, después de lo ocurrido con el Holocausto y del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en 1945, ese pensamiento medio optimista sobre la naturaleza humana empezó como a perder fuerza, empezó a flaquear. Porque no se trata simplemente de culpar a un grupo específico de personas como a los nazis, como a los terroristas, sino de reconocer la complejidad de la condición humana. Porque ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer algo así? Y esto nos pone en una situación incómoda, porque si ya sabemos que hay gente que es capaz de hacer este tipo de atrocidades, ¿quiere decir que es algo solamente de algunas personas o que hay algo en todas las personas que nos haría hacer algo así? Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, una de las filósofas más influyentes del siglo XX, introdujo un concepto que se llama la banalidad del mal dentro de su obra Eichmann en Jerusalén, un juicio que se hizo contra Eichmann. Este libro se centra en el juicio de Adolf Eichmann, que fue un alto funcionario nazi responsable de la logística de muchas de las atrocidades que se cometieron en el Holocausto. Y qué es lo interesante de Eichmann es que él se consideraba inocente. Se consideraba inocente porque él decía que todo lo que hizo no lo hizo porque odiaba a los judíos, lo hizo porque estaba cumpliendo la ley. Así que Hannah Arendt decía que Eichmann no era un monstruo malévolo, no era un psicópata, sino solamente una persona común y corriente que lo único que hacía era cumplir con sus deberes burocráticos de manera eficiente sin cuestionar sus acciones morales. Arendt dice que el mal, que puede manifestarse en actos rutinarios y aparentemente mundanos, se vuelve banal. Y es un mal realizado por personas comunes en vez de ser el resultado de una maldad excepcional. Les quiero compartir una cita de este libro.
Dice, Eichmann no respondía a los rasgos de un monstruo ni de alguien mentalmente enfermo. Su motor no fueron la locura ni la maldad, sino funcionar dentro de un sistema establecido basado en el exterminio. Eichmann hizo lo que hizo actuando como un burócrata, como un simple ejecutor, como una marioneta banal, solo guiado por el deseo de hacer lo que debía, lo que estaba estipulado. No tenía ese sentimiento del bien o el mal en sus actos. Todas las personas sometidas a presión y convenientemente adiestradas podríamos cometer estos actos. En determinadas circunstancias, el mal es el resultado de los actos de personas normales que se encuentran en situaciones anormales. ¿Qué es lo que propone Arendt con esta cita? Que al parecer el cometer estos actos no es producto de una maldad terrible que había solo dentro del corazón de algunas personas, sino que todos nosotros, bajo las mismas circunstancias, podríamos hacer algo así. En todas las personas existe algo latente, una enfermedad, que si nos ponemos en las condiciones necesarias, nos puede transformar en monstruos. Y eso es aterrador. Y la Biblia dice, hermanos, que eso es el pecado. Y si es verdad, si esa enfermedad es cierta, si es que es verdad que tiene ese nivel de seriedad, entonces no puede ser tratada a la ligera. No se puede solucionar con un simple paracetamol. Porque si tienes un dolor de cabeza, por ejemplo, puede significar que dormimos mal, pero también puede significar que hay un tumor detrás de eso. Hay algo tan inocuo como un simple dolor de cabeza puede deberse a que hay algo devorándonos en lo más profundo de nuestras células. La Biblia dice que hay signos en la superficie que no lucen tan mal, pero que en el fondo son tumores. Eso es el pecado y puede transformarnos simplemente de decir una mentira piadosa a ser responsables de crímenes o actos sin nombre. Así que esa es la razón por la que Dios trata esto de forma tan seria, porque es algo realmente serio. Si no fuese algo tan serio, Dios no lo trataría así. Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Israel para que Dios tuviera que castigarlos de forma tan seria? Porque acá lo que vemos es que se estaban quejando de que los había llevado al desierto y estaban chatos del maná. Para recordar, el maná era este alimento que el Señor proveía de manera milagrosa, que caía del cielo, una especie de resina dulce que se podía transformar en harina y se podía hornear de diferentes formas. Así que no le gustaba, porque era lo mismo todos los días. Estaban cansados, estaban hastiados, ya no querían eso, querían algo más. Así que, ¿es tan terrible? ¿Fuese el pecado de quejarse del maná? La respuesta es que esto es solo un signo de algo más profundo. Porque si nosotros vamos al médico, por ejemplo, por un dolor de cabeza, pero si el médico sabe que tenemos un tumor, nos va a hospitalizar, nos va a mandar a hacer exámenes, radiografía, escáner, quimio, cualquier tipo de exámenes porque tenemos un dolor de cabeza. No, porque él sabe que hay un tumor detrás, que es lo que está causando ese signo, ese síntoma. Esa es la razón por la que Dios de repente hace cosas tan radicales. Porque lo que vemos acá en este texto, el quejarse del maná, es solamente un síntoma, un signo de que había algo realmente serio en el corazón de los israelitas. Así que esta enfermedad es grave. Y también el texto nos muestra cuál es la naturaleza de esta enfermedad. En el año 2008 se estrenó una serie de televisión que es considerada una de las obras más grandes en la historia de la televisión, que se llama Breaking Bad. Es la historia de una persona llamada Walter White que siente que vive una vida promedio, una vida mediocre. Y era una persona altamente capacitada, era un químico excepcional. O sea, él podría haber ganado el premio Nobel. Pero las circunstancias de la vida lo llevaron a ser solamente un profesor de química en un colegio regular. Así que esta insatisfacción con su vida lo lleva a cocinar metanfetamina con un exalumno que tenía en el colegio
y empiezan a hacer un imperio del narcotráfico. Y al principio lo que movía a Walter era solo obtener dinero suficiente para su familia. Pero a medida que se va metiendo cada vez más el crimen, ese deseo de dinero se transforma en deseo de poder y de control. Y cada vez quiere más. Y cada vez tiene más, pero cada vez quiere más. Hay momentos en los que tiene tanta plata que no la puede gastar. No sabe en qué gastarla. Pero aún así no está satisfecho. Y eso es algo que lo lleva a tomar decisiones terribles, una tras otra, porque ya el deseo de dinero no era suficiente. Ahora necesitaba poder y necesitaba tener el control de todo. Y este motivo literario, que está bien identificado por algunos guionistas, por algunos escritores, Dios dice que es un signo de un cáncer que está devorando lo más profundo de nuestra alma. Y la naturaleza de este pecado es que nos hace sentir que nada es lo suficientemente bueno. Nada. Mi trabajo no es suficientemente bueno. Mi familia no es suficientemente buena. Mi pareja, mi auto, mi casa, mi situación financiera, mi profesión, nada es lo suficientemente bueno. Entonces es el pecado lo que nos hace sentir eso. ¿Y en qué parte de la Biblia pueden decir sale esto? En Génesis capítulo 3, donde nos cuenta la historia cuál es la raíz de todo esto. En Génesis 3 nos encontramos con el relato del jardín del Edén y el título creo que ahí dice la caída de Adán y Eva, no recuerdo bien, pero es la historia de la caída. Y desde este capítulo nos relata la historia del primer pecado cometido por el hombre, que es la desobediencia a la orden de Dios de no comer de ese árbol. Pero ¿por qué desobedecieron? El relato nos dice que estaban Adán y Eva muy tranquilamente en el jardín cuando de repente se apareció una serpiente. Esta serpiente hablaba. Y hay una conversación ahí. ¿Cómo están?, les dice la serpiente. ¿Todo bien? Sí, está todo bien, está todo perfecto. O sea, ¿cómo va a estar mal? Estamos en el paraíso. Está todo bien, no hay enfermedad, no hay tristeza, podemos hacer lo que queramos, estamos en el paraíso. ¿Lo que quieran? ¿Pueden hacer lo que quieran? No, la verdad hay algo que no podemos hacer, no podemos comer de ese árbol. ¿Están satisfechos con eso? Les apuesto a que el fruto de ese árbol es 100 veces mejor que todo lo que han probado. Dios no quiere que lo coman, porque van a ser sabios como Él si lo comen. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Desobedecieron, pero desobedecieron porque a través de la serpiente encontraron insatisfacción en el mismo paraíso. En el jardín del Edén, en el mismo paraíso, había algo que los había hecho ser insatisfechos. En el lugar donde lo tenían todo. Hermanos, el pecado siempre nos va a sentir que hay insatisfacción en nuestra vida. Que hay insatisfacción en las cosas que hacemos y que queremos. Pero ¿de qué se trata este pecado? Se trata de que si hoy en día, con el corazón que tenemos, estuviésemos en el mismo jardín del Edén, algo encontraríamos malo. Si con nuestro corazón estuviésemos hoy en el paraíso, algo habría que no está bien. Encontraríamos que algo está mal. De alguna forma estaríamos insatisfechos. El pecado distorsiona nuestros deseos, nos hace delirar. Es parte de la enfermedad del pecado, es parte de esta naturaleza. La gente decía, este maná miserable, estábamos mejor en Egipto. O sea, compadre, en Egipto eran esclavos. ¿Cómo van a estar mejor en Egipto? O sea, ¿se les olvidaba que eran esclavos? Y ellos decían, no, en Egipto estábamos mejor. O sea, esa es la naturaleza del pecado, los hace delirar, los hace tener una percepción de la realidad equivocada. ¿Cómo van a estar mejor en Egipto? Esa es la sensación delirante que nos hace sentir el pecado. Nunca es suficiente. Allá podría ser mejor, acá podría ser mejor, allá va a estar mejor.
O sea, en todos los lugares mejor que acá. Nunca estamos satisfechos. Siempre puede haber algo más. Y la desobediencia viene de pensar que la orden no es lo suficientemente buena. Por eso la rompemos. Pensamos que podría haber una ley mejor, una orden mejor. Así que, como a nuestro juicio, la ley no es, o la orden no es lo suficientemente buena, la rompemos. No estamos satisfechos con lo que nos dicen. De ahí viene la desobediencia. Pero ¿qué fue lo que realmente les dijo la serpiente? ¿Qué es lo que estaba implícito con lo que la serpiente les estaba diciendo? ¿Cuál era la intención de la serpiente con decirle esto? ¿Así que no pueden comer de ese árbol? ¿Del mejor de todos? Dios no quiere lo mejor para ustedes. Dios no los ama. La distorsión de la bondad de Dios, esa incredulidad al amor de Dios, a creer que Dios quiere nuestro bien, cayó en lo profundo del corazón humano a través de la serpiente, al principio de todo. Esa desconfianza en Dios, en negarse a creer que Dios es bueno con nosotros y que nos ama, ese es el cáncer que nos hace creer que tenemos que tener el control de nuestra vida. Esa es la mentira que hay incluso dentro de nuestras iglesias. Porque si piensas que haciendo cosas buenas Dios te va a salvar, es porque consideras que la obra de Dios no es lo suficientemente buena. Así que por si acaso le agrego algo más. Si no era verdad que Dios me amaba, por último me gano el cielo haciendo cosas buenas, ¿o no? Dudo del amor de Dios, así que, como no sé si es que el amor de Dios es real, de alguna forma tendré que ganarme el cielo, ¿no? Siendo una buena persona, haciendo actos buenos. Si esa es tu realidad, si ese es el estado de tu corazón, si en el fondo de tu corazón no confías en que Dios te ama y en que la obra de Dios es suficiente y quieres hacer obras para ganarte el cielo, hermano, te digo que Satanás ya venció en tu vida. Y estás pavimentando el camino hacia el infierno con todas tus buenas obras. Porque la serpiente te engañó. La serpiente te engañó. La serpiente cumplió su objetivo. Y ese objetivo era dudar que Dios te ama. Así que la naturaleza del pecado es producida por una insatisfacción en creer en la bondad de Dios. El pueblo dice, tenemos solo este miserable maná. Pero no es lo único que dice. También dicen, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Eso no se lo dicen a Moisés, se lo dicen a Dios. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? No confiaban en que lo que Dios estaba haciendo era lo mejor. No confiaban en la bondad de Dios. Dios los sacó de la esclavitud. ¿Para qué? Para ser libres, para algo peor, para morir en el desierto, para morir de hambre, para morir mordidos por estas serpientes. O sea, ¿por qué nos hiciste esto? No confían en que Dios, en que todo lo que hace el Señor es para guiarlos, es para corregirlos, es para santificarlos, es para bendecirlos, es para sanarlos. O sea, todo lo que Dios está haciendo por su pueblo es porque los ama. Pero ellos no entienden. No son capaces de ver de que Dios los ama. Piensa que Dios no es suficientemente bueno. Esta enfermedad es terrible. Y ha corrompido a toda la humanidad desde la caída. Así que esta es la enfermedad. Es muy grave, es muy seria. Pero lo bueno es que hay una cura. Y el texto es muy claro en mostrarnos cuál es la cura.
lo primero que hace Dios es que envía a las serpientes al pueblo para guiarlos al arrepentimiento. Es muy interesante la palabra que se utiliza acá para describir a esta serpiente, porque dice que son serpientes ardientes. Así lo traduce la Reina Valera. Y la palabra ardiente, el concepto literalmente utilizado en el hebreo es Nahashim Hasrafim, que significa serafín. ¿Nos suenan los serafines o no? ¿A qué nos suenan? A ángeles. Pero a un tipo de ángel en particular, a los ángeles de fuego, a unos ángeles cubiertos en llamas. Así se les representa a los serafines. Lo que estamos viendo acá en este texto era un tipo de especie de serpiente que se llamaba serpiente serafín. Y se le llamaba la serpiente serafín no porque estuviese cubierta en llamas, sino porque prendía en llamas al que mordía. Si una serpiente serafín te mordía, lo primero que había era obviamente una inflamación y dolor severo, localizado. Después había una fiebre terrible, una sed insaciable, una sensación de estar quemándose por dentro. Y finalmente morían. O sea, así era el veneno de la serpiente serafín. Y lo que Dios intenta decirles con esta plaga, con esto que les envía a su pueblo es: mis hijos, mi pueblo, lo que yo les he dejado que les hagan físicamente a ustedes es solo lo que ustedes se han hecho espiritualmente. Hay una sed insaciable dentro de ustedes, hay una fiebre terrible, una fiebre espiritual que los va a llevar al sufrimiento eterno y los va a llevar a una muerte más allá que una muerte física. Esto es solo una imagen de la verdadera enfermedad que los está matando por dentro. Así que Dios envía algo físico para hacerle entender a su pueblo una realidad espiritual. Y parece que el pueblo lo entiende. Porque en el versículo 7 dice: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Este es el primer paso para recibir la cura. Y es el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta acá que el pueblo no se queja de la plaga de las serpientes? Se queja del maná, se queja de que los enviaron al desierto a morir, pero de las serpientes no se quejan, porque saben que han pecado. O sea, los israelitas se dieron cuenta de cuál era el objetivo. Y así es como sabemos que estamos listos para arrepentirnos de nuestro pecado. Cuando estás dispuesta y dispuesto a decir: Dios, cualquier cosa que me mandes para hacerme reaccionar, para abrir mis ojos de la realidad en la que estoy, cualquier cosa está justificada. Porque la realidad y la enfermedad que hay en mí es tan grave que cualquier cosa que tú me mandes va a estar justificado. Si nosotros entendemos esa realidad, esa condición, recién podemos arrepentirnos. Porque si no, no hay convicción de pecado, no hay de qué arrepentirnos. Pero cuando nos damos cuenta de cuál es realmente nuestro estado, qué es lo que tiene que hacer Dios para hacernos despertar, ahí sí nos podemos arrepentir. Eso quiere decir que nos estamos arrepintiendo. Y eso, hermanos, no es porque entendimos la historia. Eso es porque el Espíritu Santo venció la resistencia que había en tu corazón para poder entender la realidad donde estabas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona cristiana que se arrepiente y una persona no cristiana que clama a Dios por ayuda cuando está pasando por algo difícil? En que una persona le pide a Dios que aleje el problema, que le quite ese sufrimiento. Pero una persona, la otra, le pide a Dios no que quite el problema, le pide a Dios que quite su pecado. Porque sabe que el pecado es lo más grave que hay. Así que este es el primer paso para obtener la cura. Ahora, ¿cuál es la cura? Dios le dice a Moisés que lo que tiene que hacer es una serpiente de bronce y que la cuelgue en un asta, en una especie de poste, es como una cruz, pero sin la parte de arriba, es una especie de T. Le dice a Moisés que haga una serpiente ardiente y que la cuelgue en un asta, y Moisés se le ocurre hacer una serpiente de bronce
y la cuelga en este poste. ¿Y qué significa esto? Porque la verdad no parece que esta solución fuera a funcionar. Porque ¿no se ve un poco irónico, desmoralizante hacer una estatua, un signo de algo que los estaba matando? Es como si en medio de la pandemia del COVID alguien hubiese hecho un monumento al COVID. Es un poco irónico, ¿no? Otro motivo por el cual no parece ser una buena idea es porque en esta cultura la serpiente representaba la maldad, el pecado. Era un animal inmundo. No podían comer de la serpiente, no podían tocarla. Se relacionaba con la serpiente antigua en Génesis 3. No era un animal que representara esperanza, sanidad. Así que, ¿por qué colgar una imagen de una serpiente? Es medio raro. Lo más seguro es que los israelitas nunca supieron por qué. Y Moisés seguramente tampoco nunca supo por qué. Pero nosotros sí pudimos saber por qué. Porque siglos más tarde, en una noche de Judea, Nicodemo se juntó con Jesús en una casa. Porque le quería preguntar quién era y qué es lo que realmente había venido a hacer. Y cuando Jesús le está explicando a Nicodemo quién era, cuando está a punto de llegar a la parte más importante, cuando está a punto de revelarle quién era y lo que venía a hacer, y decir el versículo más famoso de la historia: por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Antes de llegar a esa parte, justo antes, lo que dice Jesús es como en el desierto. Lo que era esa serpiente, yo soy. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Así que esa serpiente era Cristo. Era una sombra de Cristo. Pero ¿cómo es posible que Cristo sea la serpiente? Porque la serpiente es la maldad, la serpiente es el pecado, la maldad, el sufrimiento, la muerte eterna. Y la respuesta a cómo Jesús podía haber sido la serpiente la encontramos en 2 Corintios 5:21, cuando Pablo dice: al que no conoció pecado, lo convirtió en pecado. No dice que lo hizo ser pecador, lo hizo ser el pecado mismo. Jesús se convirtió legalmente en el pecado, en la muerte, en la serpiente, en la maldad, y recibió el castigo que la serpiente, el pecado y la maldad merecían. Por eso Jesús es la serpiente. ¿Entienden cuando Jesús en la cruz dijo: tengo sed? ¿Se acuerdan de lo que producía el veneno de esta serpiente? Jesús tomó el veneno. Jesús tomó la terrible sed insaciable de la insatisfacción, del abandono. Todo cayó en Él para que nosotros fuésemos sanados. El profeta Isaías hablaba de Jesús cuando en el capítulo 53 decía: Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Así que Jesús se convirtió en el pecado mismo. Y ahora, podemos entender esto. Aquí lo puede encontrar muy interesante, muy conmovedor, pero nace una pregunta importante. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿No podía simplemente Dios perdonarlos? ¿Era necesario que Jesús muriera, que sufriera ese castigo, esa tortura, esa muerte tan horrible? ¿No podía Dios simplemente perdonar? La verdad es que hay un motivo muy grande por el cual Dios no puede simplemente perdonar, y es que nadie puede simplemente perdonar. Porque cuando hay una ofensa, siempre hay una pérdida y hay un costo. Y el ofensor o el ofendido el que tiene que pagar ese costo. Pero
no hay otra alternativa. No se puede simplemente perdonar. Por ejemplo, cuando alguien en tu casa se invitan al Diego o al Mati, Riquelme, si lo invitan a su casa, puede que rompa una lámpara o una copa súper cara. Y ahí la opción es que le podemos dar es, o me pagáis la lámpara, y él asume el costo de haberse equivocado, o le digo, no te preocupes. Y yo asumo el costo de esa pérdida. Pero el costo no se desvanece. Uno de los dos tiene que pagar. Y esto no solamente es real con situaciones financieras. Porque si ofendes a alguien, si ofendes la reputación de alguien, por ejemplo, dices algo mal a sus espaldas, hay dos posibilidades. Puede que esta persona no te perdone, que diga, no, yo voy a decir lo que tú dijiste, y uno queda como traicionero, como mentiroso, ¿cierto? Como una persona en la cual no se puede confiar. O también está la posibilidad de que te diga, te perdono. Y que esa persona cargue entonces con la experiencia de haber sido ofendido. O sea, en cualquier circunstancia donde hay una ofensa, no se puede simplemente perdonar. Hay un costo que tiene que ser pagado. Y la ofensa que nosotros habíamos cometido había sido contra un ser infinito. Así que el costo era extremadamente alto. La paga de un crimen siempre es más larga que el crimen. Porque cuando uno mata a alguien, ¿en cuánto lo mata? 10 segundos. ¿Y cuál es la pena? Cadena perpetua. O condena a muerte por ahorcamiento. Nuestro pecado no fue infinito, pero fue contra un ser infinito. Así que el costo de esta ofensa era tan grande que uno de los dos tenía que pagar. O pagábamos nosotros con la muerte, o pagaba el ofendido. Así que, ¿cómo es posible que Dios nos pudo perdonar? ¿Cuál fue el costo? ¿Quién pagó el costo? ¿Cómo Dios pudo simplemente perdonarnos? Y lo que nos dice acá en la Escritura, lo que nos dice este texto, es que Él lo levantó. Él levantó al Hijo del Hombre y aceptó la sed infinita. ¿Y qué significa que lo levantó? Si la historia que hubiésemos leído hubiese sido diferente, si en vez de una plaga de serpientes habría sido solo una serpiente, una solución viable puede haber sido que llegara un cazador, que encontrara la serpiente y que la matara. Pero ahí entonces, ¿cómo el pueblo se asegura de que están todos a salvo? Lo que haría el cazador es que tomaría un asta, la clavaría en la serpiente, la levantaría enfrente del pueblo para que todo el pueblo pudiese ver que la serpiente estaba muerta, para que todo el pueblo pudiese ver el cadáver. De esta forma, el Hijo del Hombre fue levantado. De esta forma, el Hijo del Hombre se convirtió en pecado, en muerte, para que nosotros pudiésemos ver que la muerte y el pecado habían sido destruidos. El Hijo del Hombre se levantó para que nosotros pudiésemos verlo como un símbolo de esperanza, porque el pecado y la enfermedad ya habían muerto. Así que esa es la razón por la cual pudimos ser sanados. Y finalmente, queda una última cosa. ¿Cómo tomamos esta medicina? ¿Cómo eran sanados en la historia los israelitas con esta cura? Mirando. Solo mirando. No caminaban a la serpiente y la frotaban 3 veces. No peregrinaban de rodillas a la serpiente y hacían reverencia. No le besaban la cola a la serpiente. No recitaban una oración de arrepentimiento en frente de la serpiente. No, ninguna de esas cosas. Solamente la miraban.
no eran sanados a través del esfuerzo, a través del comportamiento, a través de cumplir con ciertos rituales y venir a la iglesia. Lo único que tenían que hacer para ser sanados era mirarla. Hace poco más de 150 años vivió una persona que se llamaba Charles Spurgeon, que era un predicador, probablemente uno de los predicadores más famosos de la historia. Lo conocían como el príncipe de los predicadores. Y en su autobiografía él relata su conversión y cuenta que era un joven que estaba en una búsqueda espiritual, pero no sabía qué es lo que estaba buscando. Así que entre medio de esa búsqueda espiritual empezó a visitar iglesias y en enero de 1850 había una tormenta de nieve terrible y un domingo él no pudo llegar al lugar donde quería ir. Así que terminó en otra iglesia, en una capilla chiquitita, pentecostal, con 12 personas adentro. No había más gente porque como estaba nevando, todas las personas estaban mojadas, estaban llenas de nieve. Así que llegó a parar ese lugar. Y una persona pobre, seguramente él pensaba que podía haber sido un zapatero, que no había preparado nada, una persona le dice a este pobre hombre, sube tú y comparte la palabra hoy. Así que sin preparación alguna, esta persona fue al púlpito y abrió la Biblia en Isaías 45:2. El texto dice: miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Les quiero compartir un trozo de esta autobiografía. Ni siquiera pronunció bien las palabras, pero no importaba. Ahí está, pensé, un atisbo de esperanza para mí en ese texto. El predicador comienza. Dice, mira, mis queridos amigos, este es un texto muy simple. Ahora mirar no requiere mucho esfuerzo, no es levantar el pie o un dedo, es simplemente mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el más tonto y aún con eso puedes mirar. Un hombre no necesita ganar mucho dinero al año para poder mirar. Aún así puedes mirar. Incluso un niño puede mirar, cualquiera puede mirar, pero el texto dice luego, mírenme a mí. Ay, pronunció él con el acento de Essex, muchos de ustedes están mirando ustedes mismos, pero no sirve de nada mirar ahí. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos miran a Dios el Padre, no, mírenlo a Él. Jesucristo dice, mírame a mí. Algunos de ustedes dirán, debemos esperar la hora del Espíritu Santo. No tienes nada que ver con esa hora. Miren a Cristo. El texto dice, mírenme a mí. Entonces el buen hombre prosiguió su texto de esta manera. Mírenme, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírenme, estoy colgado en una cruz. Mírenme, estoy muerto y enterrado. Mírenme, me he levantado de nuevo. Mírenme, he ascendido al cielo. Mírame, estoy sentado a la diestra del Padre. Pobre pecador, mírame, mírame. Y cuando ya llevaba unos 10 minutos más o menos, estaba al límite de sus fuerzas y luego me miró en la galería y me atrevo a decir que como eran tan pocos presentes, sabía que yo era un extraño. Simplemente fijando sus ojos en mí como si conociera todo mi corazón, me dijo, joven hombre, te ves muy miserable. Bueno, lo era, pero no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, fue un buen golpe, dio justo en el blanco. Y tú siempre serás miserable, miserable en vida, miserable en muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces mi texto, en este momento vivirás. Vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no puse mucha atención. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando tener que hacer 50 cosas para encontrar a Dios, pero cuando escuché esa palabra, mira, la nube desapareció, la oscuridad se había disipado. En ese momento vi el sol. Como cuando se levantó la serpiente de bronce y el pueblo solo miró y fueron sanados, así fue conmigo. Miré y miré hasta que casi perdí la vista. Cuando alguien pregunta qué es lo que debe hacer para acercarse a Dios, tenemos que responderle, deja de hacer cosas, no tienes que hacer nada. Todo lo que estás haciendo, detente y ponle los pies de Jesús y solo míralo. No tienes que hacer nada. Y una de las mejores cosas de esta historia
es que cuando miraban a la serpiente, ¿acaso Dios les decía, bueno, ahora tienen que esperar a que haga efecto, tienen que guardar reposo un par de semanas, tienen que seguir tratamiento horario? No. En el momento en que miraban a la serpiente, se convertían. Era algo instantáneo. La miraban y se sanaban. Así es como funciona la fe. En el momento en que confías y que transfieres tu confianza de todas las cosas en las que habías depositado tu vida, en las que habías estado buscando tu identidad, en todas las cosas que habías depositado tu amor y tu significado y tu valor y tu propósito, y confías en Él, vives. Así es la fe. Y ahora hay algo aún mejor. Porque ahora, hermanos, ni siquiera tenemos que mirar. Ni siquiera tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque harto tiempo después del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, Jesús agrega una bienaventuranza que se le dice a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Ya ni siquiera tenemos que mirar. Solo creer. Solo debemos depositar nuestra confianza y fe en lo que ha hecho. Y qué maravilloso que podemos ser parte de esta bienaventuranza. Una bienaventuranza es el gozo más supremo que puede sentir el alma. Y hay algo muy curioso de esta bienaventuranza, a diferencia de todas las demás bienaventuranzas, que acá Jesús no da el porqué, no da el motivo. Porque en todas las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Pero acá no da un motivo. ¿Por qué no le da un motivo a Tomás? ¿Saben por qué no le da el motivo? La verdad es que es bastante obvio. Todas las demás bienaventuranzas implican recompensas futuras. Implican tener una esperanza en que vamos a ser saciados, en que vamos a ser consolados, en que vamos a heredar la tierra. Pero esta es la única bienaventuranza en la cual no tenemos que esperar una redención futura. Es una bienaventuranza para hoy, para los que no ven y creen. El motivo por el cual Jesús no le dijo a Tomás el por qué era porque Tomás podía verlo directamente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque hoy me pueden ver, porque estoy vivo. Tomás ya era bienaventurado, porque lo estaba viendo. No necesitaba esperar. Hermanos, mirarlo y depositar la fe no solamente es un acto de esperanza futura. No solamente es un acto de esperar una redención final. Es cierto, Cristo va a volver. Pero no es solo depositar la fe en que Cristo va a volver. No es solo confiar en que algo va a pasar. Mirar la cruz es algo constante. Implica una redención no futura, una redención en movimiento. Una redención que ocurre todos los días. Porque a pesar de que la enfermedad ya fue vencida, nosotros seguimos cayendo. Seguimos pecando. Porque nuestros cuerpos no están redimidos, nuestro corazón todavía no está redimido, está en proceso de ser redimido. Pero cada vez que caemos, Él nos da la esperanza de poder mirarlo y volver a ser sanados. Lo miramos de nuevo y podemos recordar que somos sanados. Y encontramos fuerzas de nuevo. De eso se trata la vida cristiana. De que cuando caemos, lo miramos a Él. De que cuando caemos, confiamos en Él. Hay un himno antiguo que se llama Dios sé tú mi visión. Visión puede significar dos cosas. O la facultad de poder ver,
o que sea la cosa que estamos viendo. Así que, hermanos, que nuestra oración sea siempre la de este himno, que dice: oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, mi única gloria, mi dicha sin fin. Noche y día piense yo en ti, y que tu presencia sea luz para mí. Que el Señor se atraviese en nuestra mirada, que pueda ser lo único que vemos. Porque si estamos ciegos y no podemos ver nada más, pero lo podemos ver a Él, podemos verlo todo. C.S. Lewis decía, dejaba muy claro qué podía significar esto. Decía, yo no creo en Dios. No, decía, yo creo en Dios como creo en el sol. No simplemente creo en el sol porque lo estoy mirando, sino porque a través de su luz puedo verlo todo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y los invito a que nos pongamos de pie y que podamos orar este himno, que le pidamos al Señor que Él sea nuestra visión. Oh Dios,